Bueno, salimos a valorar la decisión que ha tomado la mesa ahora mismo, y la decisión ha sido, como no podía ser de otra manera, o como nosotros entendíamos que no podía ser de otra manera, que el martes comparecerá el Lehendakari, el martes a las 9:30 de la mañana, y es un hecho que consideramos positivo. Pero entendemos que esto llega tarde y porque se le ha presionado. El Lehendakari tenía que haber aparecido desde el minuto 1. Desde el minuto 1, sin que la oposición se lo hubiera tenido que pedir y sin que los ciudadanos y las ciudadanas se lo tuvieran que pedir con sus presiones. Desde el primer momento se veía que esta era una cuestión grave y que pedía el mando y la coordinación del propio Lehendakari, un Lehendakari que ha estado escondido. Este país merece que se le diga toda la verdad. Este país no se merece que ante este momento trágico, que ante una tragedia semejante, hayamos tenido un gobierno que se haya comportado de esta manera, escondiéndose durante días. Necesitamos un gobierno que diga la verdad y toda la verdad. Ha faltado verdad, ha faltado información a los familiares, ha faltado y sigue faltando información a la gente que vive alrededor y que está muy preocupada, y ha faltado información y compartir esa información con la oposición. Lo denunciamos el lunes y lo volvemos a hacer. El Gobierno no se ha puesto en contacto con nosotros, no nos ha dado información y sigue sin dárnosla. Esperemos que todos los expedientes que pedimos antes de que se diera por terminada la legislatura y que ahora han decaído por ello, lleguen a nuestras manos antes de que comparezca el Gobierno. Nos parece un asunto importante. Tenemos que tener toda la información y este Gobierno no se puede ocultar en el hecho de que se haya disuelto el Parlamento para no poner toda la información a disposición de la ciudadanía y a disposición de la oposición. Insistimos en que aquí ha habido un Gobierno ausente que no ha dado todas las explicaciones, y aquí ha habido dos actores, una empresa que aparentemente ha hecho muchas cosas mal y un Gobierno al que le ha fallado sus labores de inspección, control, medidas cautelares, medidas sancionadoras, etcétera. Y un Gobierno que ha actuado descoordinadamente ante una situación de crisis que desde el primer momento se veía que era grave. Observamos un patrón, observamos un modus operandi. En el caso de las OPE y Osakidetza pasó lo mismo. Al principio, intentar minimizar el problema, intentar minimizar la cuestión, después no ofrecer toda la información y solo al final, cuando la presión ciudadana y la presión de la oposición se van imponiendo, entonces salir a dar explicaciones. Insistimos en la idea en que había que haber estado con una dirección y control y coordinación de primer nivel desde el primer momento, y ahora no es legítimo quejarse porque están recibiendo críticas por su actuación. No se puede diluir la responsabilidad que ha tenido el Gobierno desde el primer momento. Ha sido una gestión de la crisis lamentable ante una situación muy dramática. Aún quedan muchas dudas de cómo se va a resolver la situación, los cuerpos siguen sin aparecer, seguimos teniendo un incendio activo, se está incinerando basura que no está caracterizada y por lo tanto no sabemos qué tipo de peligros hay riesgo cierto de contaminación de aguas, hay muchas cuestiones abiertas que entendemos que el Gobierno tiene que responder y ampliar toda la información.